Muy bien, con respecto a la muestra, a la selección de la muestra, esto se inscribe dentro del apartado de sujetos, donde dice contexto, población y muestra. Ahí tienen que especificar cuáles son esos sujetos, cuáles son esas personas que les van a brindar información, cuál es ese contexto, esa comunidad, ese espacio geográfico específico y también la muestra. ¿Cuál es la selección de esa muestra o cuál es el tipo de la muestra? Eso es muy importante tenerlo claro porque ya es como el siguiente paso de la estrategia metodológica pensando en el trabajo de campo que ustedes van a realizar, aquí les van a ir a aplicar los instrumentos de investigación y demás. Ok, ¿qué es una muestra? Bueno, ya anteriormente lo hemos visto en la pizarra conceptual. La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre la cual se van a recolectar los datos. Esa muestra puede ser un grupo de individuos, de acontecimientos, de situaciones o de organizaciones que se van a incluir en un estudio, ¿verdad? Es ese grupo específico al cual yo le voy a recolectar la información que me interesa para la investigación. Entonces, siempre se habla que la muestra tiene que ser representativa. Esto se habla más cuando se habla de la representatividad de la muestra, cuando son estudios cuantitativos, pero al ustedes utilizar un enfoque cualitativo, no necesariamente representativa, pero sí tiene que reflejar por lo menos las necesidades de ese grupo que se está investigando. Entonces se dice que la muestra tiene que estar bien representada para poder generalizar los datos. Entonces, acuérdense que cuando se generalizan los datos es cuando se hace una encuesta, ¿verdad? A nivel nacional, a nivel regional, y esos datos se generalizan. Entonces, se prevé, viendo los enfoques de investigación, que eso se haga solamente en el enfoque cuantitativo, pero en el cualitativo también tiene que representar una realidad. Si ustedes van a investigar un grupo de hoteles, un grupo de restaurantes o un grupo de empresas en una comunidad específica, la idea es que los resultados de la investigación de esos grupos o de esas personas puedan reflejar parte de una problemática a nivel comunitario o a nivel de zona. Entonces, por eso se habla que tienen que representar. Y la escogencia de esa muestra, evidentemente, va a depender del enfoque de investigación. Entonces, como las investigaciones de ustedes son cualitativas, entonces la muestra va a variar dependiendo de ese tipo de enfoque. Ok, entonces, igual no nos vamos a detener mucho en el enfoque cuantitativo, pero es importante que lo tomen en cuenta. Cuando se selecciona una muestra y el enfoque de investigación es cuantitativo, el subgrupo de la población del cual se van a recolectar los datos tiene que ser representativo, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, siempre les pongo el ejemplo del INEC, ¿verdad? Que hacen encuestas a nivel nacional. Entonces, tan amplio, ¿verdad? Esa muestra es una población tan grande que esos datos tienen que representar una realidad a nivel nacional y se hace una encuesta y se aplica a poblaciones muy grandes. En el enfoque cualitativo lo que interesa son las unidades de análisis, es decir, los sujetos y las personas a las cuales yo voy a investigar, el conjunto de personas, de contextos, de eventos o sucesos sobre el cual se van a recolectar los datos sin que necesariamente sea representativo, ¿verdad? Ustedes no van a sacar una muestra de 100 hoteles, una muestra de 100 o 50 empresas, no van a seleccionar un grupo de 250 personas con discapacidad, no va a ser tan amplio porque no es cuantitativo, es cualitativo, interesa más qué cualidades, qué características tiene ese grupo delimitado que estoy seleccionando para mi estudio. Entonces aquí viene una serie de criterios para los cuales se tiene que seleccionar la muestra según los objetivos, ¿verdad? Según el alcance, según la relación entre la población y la muestra, ¿verdad? Puede ser que cuando hacen estudios en organizaciones, que toda la población de esa organización o de esa empresa sea de 40. Entonces la muestra en realidad no sería necesario sacarla, se puede trabajar con toda esa población. Entonces la muestra se utiliza mucho cuando la población es grande, ¿verdad? Cuando hablamos de la provincia de Punta Arenas o cuando hablamos de un cantón muy extenso con mucha densidad poblacional. Dependiendo de la situación o del objeto de estudio, según la población o según los acontecimientos que surgen, ¿verdad? Que eso ustedes ya lo tienen bastante claro, cuál es la problemática, qué es lo que quieren investigar, qué se pueden topar. Ok, aquí nada más en términos generales, ¿cuándo se debe trabajar con una muestra? Aquí Minero explica 4 puntos importantes. Cuando la población es infinita o muy grande,
¿verdad? No se puede trabajar con toda la población. Cuando la población es finita, es decir, es delimitada, pero es tan grande que no es aconsejable ni práctico el estudio de toda su población. Puede ser que ustedes digan, yo voy a trabajar en La Unión o voy a trabajar en Montes de Oro, pero sigue siendo un lugar delimitado y relativamente pequeño, pero la población es grande y no hay recursos económicos ni recursos humanos para poder investigar a toda esa población. También cuando la unidad de estudio se transforma o se destruye al estudiarla, ¿verdad? Que a veces se quiere estudiar, ahora que en este contexto, cuando se quieren estudiar algunos restaurantes que ya tienen mapeados, pero de repente ya cuando vayan a hacer el trabajo de campo, esos restaurantes ya no existen, ¿verdad? Entonces ahí también hace falta sacar una muestra. Y cuando es suficiente trabajar con una muestra. En el tipo de investigación con enfoque cualitativo, con una muestra delimitada y concisa es suficiente para hacer una investigación a fondo. Ok, ¿cómo se determina el parámetro de la muestra? Aquí no me voy a tener mucho porque ya son como algunos parámetros de cómo se calcula la muestra, pero tiene que ver con el tipo de muestreo, que es lo que vamos a ver, el parámetro a estudiar, el error muestral. Esto cuando se habla de errores muestrales o de cálculos muestrales se utiliza mucho con poblaciones extensas, cuando hay una varianza poblacional o dependiendo del nivel de confianza o de acceso a esa población o esa muestra delimitada. Okay, entonces, esto es aquí lo más importante, porque ustedes ahí en esa parte de sujetos, contexto, población y muestra, me tienen que decir cuál es el tipo de muestreo y por qué. Entonces, la muestra probabilística, cuando lo vimos en la pizarra conceptual, acuérdense que venía representado con una imagen, que era el de la tómbola, ¿verdad? El de la lotería, que cualquier persona tenía la misma probabilidad de ser seleccionada para el estudio. Entonces, la muestra probabilística se utiliza meramente para estudios cuantitativos. Cuando son poblaciones muy grandes y se quiere sacar un muestreo aleatorio, al azar, para ser estudiado. Entonces no nos vamos a detener en la muestra probabilística. La que sí interesa por el tipo de investigación de ustedes es la muestra no probabilística. Acuérdense que la muestra no probabilística, no todas las personas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Es decir, si ustedes lo están aterrizando a la provincia de Punta Arenas, están seleccionando esa muestra porque tiene ciertas características, porque cumple este papel, porque están ubicados en esta zona, porque son pymes, porque son empresas gastronómicas. Entonces ya hay una intención o interés del investigador. Entonces no todas las personas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, sino que son seleccionadas las que me interesan para mi estudio. Por eso se habla de que la muestra no es probabilística. Entonces se divide en 4 principales. La muestra intencional o por conveniencia. La primera y la segunda vienen siendo lo mismo, intencional o por conveniencia. Eso es cuando ustedes dicen, bueno, yo voy a seleccionar una muestra de mi lugar de trabajo porque ahí es donde me pueden facilitar la información, trabajo ahí todos los días, a nivel económico me queda cerca. Entonces eso es cuando es una muestra por conveniencia, que digo, esta es la que me conviene por estas y estas características, o yo resido en la zona, tengo facilidad para acceder a esa información, conozco a la gente. Entonces eso se habla de que es un muestreo no probabilístico por conveniencia o intencional. Hay otro muestreo que es el por cuotas, que anteriormente yo les explicaba que el muestreo por cuotas es como cuando se habla de clústeres, ¿verdad? Cuando dicen hay un clúster de virus o de contagios en tal sector, en tal sector. Esos clústeres o esos aglomerados es cuando, por lo general, cuando se quiere sacar una pequeña muestra de cada uno de los sectores. Entonces, digamos que yo voy a hacer, voy a investigar empresas en Alajuela, pero no quiero investigar a toda la población de cada una de esas empresas, pero digamos que esas 5 empresas me interesan. Entonces yo lo que hago es que saco una cuota por cada empresa. Digo, saco un grupo de esta empresa, saco un grupo de esta otra empresa y así. Entonces yo hice un muestreo no probabilístico por cuotas. Saqué un clúster o un aglomerado de cada uno de esos sectores. El otro tipo de muestreo es, por ejemplo, con el tema de Carlos, que él tiene que encontrar a la población, ¿verdad? Que no están ubicados en un restaurante, ni una empresa, ni una comunidad, sino que tiene que encontrarlos en diferentes espacios. A ese se le llama que es un muestreo no probabilístico llamado como bola de nieve. Es decir, que unas personas me enlazan a mí con otras personas. Entonces yo tengo identificadas a estas y estas personas que me van a servir para mi investigación y esas personas me conectan con otras personas y así yo voy haciendo una cadena de contactos y voy encontrando
mi muestra e ir conformando mi muestra a modo de bola de nieve. Esos son los tipos de muestreo. Entonces, esos son los tipos de muestreo que ustedes me tienen que especificar, ¿verdad? El tipo de muestra según las características de este estudio es una muestra no probabilística, bola de nieve, por cuotas o por conveniencia. Y que me justifiquen el porqué y alguna cita textual que fundamente el tipo de muestreo que están seleccionando. Por eso es que aquí también viene en el campus virtual, yo les dejo la referencia del número de páginas donde pueden ampliar y sacar más información si quieren referenciar y poner alguna cita del libro de Sampieri, Fernández y Batista, de la página 172 a 190, que ahí especifican más información sobre el muestreo.